Vamos a empezar con el capítulo introductorio. No estoy compartiendo nada todavía. Y vamos a preguntar, cuando decimos medio continuo, ¿qué es lo que se viene a nuestra cabeza? ¿Qué es lo primero en lo que pensamos cuando decimos medio continuo? Bueno, vamos a entonces dar la definición de medio continuo. Definición de medio continuo es un conjunto infinito de partículas, las cuales forman parte de un sólido o líquido o gas, y que han de ser estudiadas, que ha de ser estudiado ese medio continuo de forma macroscópica, sin tomar en cuenta los espacios intramoleculares de ese llamado medio continuo. Entonces, un conjunto infinito de partículas de un sólido, líquido o gas que ha de estudiarse macroscópicamente, despreciando o sin considerar sus espacios intramoleculares. En el universo no existe algo que no tenga espacios intramoleculares, no hay. Todo tiene poros o espacios intramoleculares. Todo en el universo. Entonces, fíjense, primera aproximación errónea. Microscópicamente todos tienen espacios intramoleculares. Por lo tanto, ya no podemos hablar de un continuo o medio continuo, no. Pero macroscópicamente sí podemos considerar como un elemento que no tiene espacios entre moléculas. Y funciona bien, funciona bien. ¿De acuerdo? Bien. Para el estudio del medio continuo necesitamos, sí o sí, es imprescindible, un modelo. El primer modelo que surgió fue el de punto material. ¿Por qué? El hombre quería poder describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol o el comportamiento de los gases en general. Entonces, para ello asumió un modelo matemático, ¿no? Y ese modelo se llama, o es el modelo de punto material. Pues, ¿qué será un punto material? ¿Qué será un punto? A ver, ¿qué es punto? ¿Qué es punto, señores?
¿Qué es punto? ¿Cómo se define punto? Dije figura geométrica que no tiene dimensión. Ya, esa es una abstracción, ¿no? ¿Qué es punto? La unidad más simple. También es otra abstracción interesante. ¿Qué más? Describe una posición. Ya, está bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, podemos devanarnos los sesos diciendo cosas, pero no vamos a llegar nunca y no hay, en definitiva, no hay definición de punto. Pero todo lo que han dicho nos da una buenísima idea de lo que es punto. Ahora, lo que necesitamos es el modelo de punto material. Entonces, un punto material es aquel punto geométrico al cual se le asigna materia, ¿no? Y ese modelo fue el que sirvió y sirve para describir el comportamiento de los cuerpos celestes o el comportamiento de los gases. No nos interesa mucho sus dimensiones, ¿no? La dimensión de esos cuerpos celestes ni de las partículas de los gases. Pero ¿qué sucede cuando ya es preponderante las dimensiones del elemento? Ya no podemos despreciarlas. Entonces se hace urgente el uso de otro modelo, y es el modelo ese modelo es el de cuerpo rígido. En el que las posiciones relativas de las partículas de este cuerpo rígido son invariables, ¿no? Las posiciones relativas de las partículas de este cuerpo elástico de este cuerpo rígido, modelo de cuerpo rígido, las partículas permanecen invariables. Y eso tampoco corresponde a la realidad, pero de momento vamos a asumir. ¿Qué pasa cuando las posiciones relativas de las partículas de un cuerpo son variables? Varían con alguna acción a la que está sometida este cuerpo. El cuerpo se llama deformable, no rígido, deformable. Y para su estudio de este cuerpo deformable se adopta, vamos a decir, el modelo de medio continuo. La mecánica del medio continuo se divide en mecánica de sólidos, ¿no? Que se estudia a través de la teoría de elasticidad. ¿Bajo qué circunstancias se llama o se tiene la teoría de elasticidad? Cuando el cuerpo, este medio continuo, es sometido, este sólido, es sometido a alguna acción, se deforma, cesa la acción y el cuerpo recupera sus dimensiones originales. Estamos hablando de la teoría de elasticidad. Pero si el cuerpo, después de remover la carga que actúa en él,
la acción que actúa en él, no recupera sus dimensiones originales, sino se tienen deformaciones remanentes. Se dice que el cuerpo no es elástico o no tiene comportamiento elástico. Su comportamiento es inelástico, vamos a decir, o no lineal. Y la teoría que estudia ese comportamiento se llama teoría de plasticidad. Entonces tenemos la mecánica de sólidos, que estudia precisamente a los sólidos, y tenemos la mecánica de fluidos. Nosotros hemos visto esta mecánica de fluidos, en realidad básicamente con un fluido, el agua, ¿no? Nosotros tenemos la hidráulica. Entonces, como tenemos hidráulica 1, 2, tenemos hidráulica de ríos, tenemos obras hidráulicas 1 y 2, entonces no nos vamos a meter mucho con los fluidos y más bien vamos a estudiar los sólidos, pero en su teoría de elasticidad. Pero hay otro tipo de sustancia que no es ni sólido ni líquido, sino que está en el límite. Y esa sustancia también puede deformarse. ¿Sí? Si se deforma y recupera sus dimensiones iniciales, entonces el cuerpo ese va a ser estudiado mediante una teoría. Como no es ni sólido ni líquido, está en la frontera, la teoría es la de viscoelasticidad. Y si ese continuo, le diremos así, no recupera sus dimensiones, su forma inicial, entonces existe otra teoría que estudia ese comportamiento y es la teoría de viscoplasticidad. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar en este curso de manera más formal y amplia la teoría de elasticidad, porque es la base para lo que viene. Es lo fundamental. Evidentemente hemos visto algunas de estas cosas en resistencia de materiales, pero lo que hace la resistencia de materiales es estudiar todos estos comportamientos, pero bajo hipótesis simplificativas. Por ejemplo, una de ellas, si yo tengo un elemento unidimensional, una barra, y la someto a una carga axial, puede ser de tracción o puede ser de compresión. Internamente se generan esfuerzos, o sea, se genera esfuerzo. Y ese esfuerzo ocurre en toda la barra, en toda el elemento unidimensional, pero no ocurre de manera uniforme, sino variable. Pero nosotros, para poder dimensionar, etcétera, la sección transversal y el material de ese elemento unidimensional, hacemos por la resistencia de materiales utilizamos
hipótesis simplificativas. Decimos la distribución de la tensión, del esfuerzo en el interior de esa barra es uniforme. Y eso es mentira, eso no es verdad. La distribución de los esfuerzos en la barra y dentro de la barra no es uniforme, es variable. Entonces recurrimos a hipótesis simplificativas. Más tarde vamos a ver que ese es un principio y es el principio de Saint Venant. Muy bien. Aquí vamos a tener un cuadrito que nos ilustra dónde estamos parados. ¿De acuerdo? Entonces, yo dije, el deseo del hombre era poder describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Para eso se utilizó el modelo de punto material o el comportamiento de los gases, ¿no? Pero en el caso de los gases, tenemos varias partículas, no una sola, ¿sí? Entonces, lo que se hizo es estudiar un punto material o un sistema, de ahí se pasó a un sistema de puntos materiales. Y tenemos entonces ahí la mecánica del punto material y de los sistemas de puntos materiales. Luego se avanzó con la mecánica de los cuerpos rígidos. O sea, ustedes han visto en física básica la mecánica del punto material y de los sistemas de puntos materiales. Pero también han visto la mecánica de los cuerpos rígidos. ¿Sí? Luego esto avanzó a la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos, que van a estar comprendidos o dentro de lo que se llama la mecánica de los medios continuos. Dentro de la mecánica de sólidos tenemos la teoría de elasticidad, que estudia el comportamiento elástico de los materiales. La teoría de plasticidad, viscoelasticidad y viscoplasticidad, que se refiere o que estudia el comportamiento no elástico de los materiales. Y como les decía, tenemos la resistencia de materiales, que estudia cualquier tipo de comportamiento bajo hipótesis simplificativas. Y luego tenemos la mecánica de fluidos. Todo esto dentro de lo que se llama la mecánica racional, o la mecánica clásica, o la física clásica. Todo eso está ahí adentro. Bueno, entonces ahora nos preguntaremos, ¿qué es sólido? ¿Cuál será el concepto de sólido? ¿Qué es sólido? ¿Qué será sólido? Lo que no es líquido. No pues, no. ¿Qué es sólido? Los cuerpos indeformables, Inge. ¿Sabes qué? Estás con tu audio muy bajito. No te oigo.
¿Qué dijiste? Inge, es un sistema de partículas que tiene forma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es sólido? Uno de los estados de la materia, Inge. Sí, pero en concreto, Ingeniero, es un conjunto de partículas que presenta gran resistencia a fuerzas externas. ¿ya? ¿Qué más? Un elemento que tiene forma. ¿Qué más? Conjunto de partículas ordenadas. Sí, es verdad. Has dicho, has dado una definición intuitiva muy buena. Las partículas son ordenadas. Son ordenadas en un sólido. En un líquido no hay tanto ese orden. Y en un gas es desorden total. A ver, veamos. Concepto de sólido. Para la mecánica teórica, sólido se considera a los cuerpos indeformables, sean que estén en movimiento o en reposo. Pero esto solo es una abstracción, porque en la realidad no existe, no hay. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la idea de qué es sólido. Cuerpo indeformable, sea que esté en movimiento o en reposo. Entonces, ¿qué será sólido rígido? Bueno, el sólido rígido podemos ayudarnos con algo que conocemos. Tenemos aquí una viguita de sección transversal constante, prismática, vamos a decir, y una carga P en el punto C, pero esta viga está apoyada en estos apoyos A y B. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cargamos con la carga P y esta viga no se deforma. Aumentamos la carga y sigue sin deformar. Seguimos aumentando la carga como te imagines, de grande, y la viga no se deforma. Si esto falla, va a ser porque los apoyos han fallado, no porque la viga ha deformado y por consiguiente ha colapsado, no. Entonces, si esto es cierto, lo único que tenemos que hacer es encontrar las reacciones y los momentos. ¿Cómo? La suma de fuerzas igual a 0 y la suma de momentos igual a 0. ¿Qué estamos haciendo? Garantizando el equilibrio. ¿Verdad? ¿Dónde hemos visto esto? Así, tal cual. ¿Dónde hemos estudiado? En estructuras isostáticas. Estructuras isostáticas. Pero ahí no nos han contado que este es un medio continuo ideal, ¿no? Ideal. Ahora hay un detalle, jóvenes, en el que quiero incidir un poco. Nosotros sabemos que sólido rígido no existe, no hay.
y vamos a ver después la definición, las otras definiciones. Sin embargo, podemos de alguna manera, por ejemplo, como esta viga, podemos construir una viga de tal manera que sea muy próxima a considerarse como sólido rígido. ¿Sí? Entonces, cuando se requiera de eso, nosotros tenemos que procurar construir una cosa que se asemeje, que se aproxime a un comportamiento como un sólido rígido. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Nosotros cuando estudiamos esta carrera de ingeniería civil, lo hacemos abundando, pero dentro de lo básico e inclusive menos de lo básico en la teoría. La parte práctica, ni por si acaso, aunque hagamos laboratorios y ya tenemos nuestros laboratorios bien montados, ¿no? Sigue siendo teoría, que nos da una ideita de cómo podría ser la parte práctica. En la parte práctica, nosotros tenemos, es otro mundo, es un mundo totalmente, bueno, es el mundo real, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que se ha hecho en la teoría esté divorciado de la práctica, no. Lo que se ha hecho en la teoría debe tener su consecuencia en la práctica. O sea, si yo digo, esta viga tiene que ser rígida, porque así he concebido y así está, así va a funcionar teóricamente. Entonces yo como constructor tengo que hacer que esa viga sea pues rígida. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Bueno, sí sé, ¿no? Pero cuando se nos pide construir, tenemos que hacerlo, hacer lo que alguien ha concebido en la teoría. No es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar y lo que yo he escuchado durante muchos años en la vida profesional. No he escuchado a profesionales, colegas, no, esto es pues la práctica. No, esto yo ya he hecho más de 20 años. Lo que tú dices o lo que se dice aquí, no, eso está bien para los libros. Eso es la teoría. A ver, con un ejemplo sencillo, si se diseña una silla, ¿para qué es? Para que soporte a una persona de 50 kilos, de 30, de 35, de 80, de 90 kilos, ¿no ve? Entonces tiene que ser capaz de soportar a ese rango de pesos. ¿Qué tal si yo diría, y ahora se diseña, ¿no? No es que se hace nomás y se acabó, se diseña. ¿Qué tal si yo digo, no, aquí no, está bien para la teoría eso. Aquí en la práctica le vamos a poner dos cuyos, ¿no? Cuyo en quechua es el tallo del árbol, y se acabó, ¿no? Digo eso, 2 cuyos y se acabó. O 3, listo. ¿Por qué? Porque
teoría es una cosa, está bien para los libros, y la práctica es otra. Esta es la práctica. No, 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 señor, no. Te han dicho que hagas una silla así y tú la tienes que hacer. ¿Cómo le harás? No sabemos. Aunque ya el proyectista también te dice cómo tienes que hacer. Para eso hay las especificaciones, ¿no ves? O un auto. En la sección de diseño de una fábrica se proyecta la movilidad, aerodinámica y no sé qué cosas más. Entonces eso va a la parte constructiva. ¿Qué tal si la parte constructiva agarra y dice, no, esto está bien para la teoría? Si esto era curvado, no, como en la práctica eso está un poco difícil, lo haré nomás recto. No, no es así. No es así. Y hay una interrelación entre el departamento de proyectos y la construcción misma, ¿no? Entonces, a veces la construcción dice, no, va a ser imposible que lo hagamos. No se puede hacer. A ver, veamos cómo podemos realizar, cómo podemos construir. Entonces, entre ambas secciones se ponen a estudiar y si el uno tiene la respuesta al problema, consensúan y se procede. Pero no es aquí, no, es que la práctica es una cosa y la teoría es otra cosa. No, no hay tal. El que proyectó algo lo hizo a sabiendas de que se puede hacer eso. Y el que agarró para hacerlo sabe que, o tiene que saber que lo puede hacer, que lo tiene que hacer. Muy bien. Sigamos. Sólido elástico. O sea, nosotros tenemos, no hay en la naturaleza y en ninguna parte un sólido rígido. Lo que hay es un sólido deformable. Y ese sólido deformable, si al remover la carga que actúa sobre él, retorna a su dimensión inicial, estamos hablando de un sólido elástico, ¿verdad? Y este es el que vamos a estudiar en este curso, bajo las siguientes hipótesis del material que lo que constituye este sólido elástico. Y esas idealizaciones del material son estas: la isotropía. ¿Qué es la isotropía? Un cuerpo es isótropo, aquí está la definición. Cuando sus propiedades físicas, las propiedades de su sustancia, no dependen de la dirección en la que han sido medidas. O sea, son iguales en cualquier dirección, sus propiedades físicas. Y eso no es verdad en la naturaleza, no hay esto, no hay. Lo que hay es la anisotropía. Dos, homogeneidad. ¿Qué significa la homogeneidad? Significa que en una sustancia, cualquier parte de ella tiene las mismas características que el total. ¿De acuerdo? Y finalmente, la continuidad quiere decir que en el material no existen huecos entre partículas. No hay espacios
intersticiales. O sea, vamos a considerar estas tres cuestiones, estas tres propiedades, estas tres cualidades como ideales. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a asumir para proseguir en el estudio. Ahora, ¿qué sucede? Esto no hay en la naturaleza. Lo que nosotros tratamos de hacer es aproximarnos lo más que se pueda al comportamiento en la naturaleza. Pero como es muy complejo ese comportamiento, lo que tenemos que hacer es, se llama a eso reduccionismo, reducir a estas consideraciones ideales. Y todo lo que vamos a desarrollar está bajo este criterio, bajo esta idealización. O sea, estamos partiendo de un error. Estamos partiendo de un error, jóvenes. Y si nosotros no somos cuidadosos, vamos a introducir otros errores y ellos pueden costar o sea, podrían hacer que la estructura finalmente colapse. De ahí que debemos ser muy cuidadosos. Si ya estamos partiendo de un error, hay que procurar introducir la menor cantidad de errores. Y les voy a dar un ejemplo. La norma de hormigón armado dice que hay que vaciar las columnas desde una altura de 1.5 metros. No más. No puedes vaciar de una altura mayor a 1.5 metros. Es ahora. Antes, cuando yo era estudiante, ¿no? O sea, esta es la norma, la ACI 31811, 2011, por ahí. Antes de eso, no podías vaciar arriba de 1 metro. No se podía vaciar columnas. Ahora dicen sí, desde 1 metro. Bueno, está bien. Pero no, la norma no te dice más nada. Solo te dice no hagas eso. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué dirá eso? Primero, el hormigón que nosotros construimos, fabricamos, ¿es homogéneo? ¿Es homogéneo? ¿Cuál? ¿Cómo? No es homogéneo. No es homogéneo. ¿Cuáles son las componentes o los componentes del hormigón? Áridos, un cementante y el agua. En los áridos tenemos la grava, cuyos granos son mayores en tamaño, en diámetro o en dimensiones que el otro árido, que es la arena. Y ambos mayores al ligante, que es el cemento. O sea, no es un material homogéneo. Pero para el diseño decimos es homogéneo. Imagínense, o sea, estamos introduciendo un error. Ahora, le pegamos la
vaciada aquí en Bolivia, yo he visto y he condenado, mientras he podido, el vaciado de la altura de la columna. Si la columna mide 4 metros, desde los 4 metros, métale. ¿Qué es lo que va a suceder con ese hormigón? ¿Qué sucede? Vaciado desde los 4 metros. Y encima, ¿saben qué hacen los ingenieros, qué sé yo? Vibran más de paso. ¡Sas! Le meten la vibrocompactadora de aguja y dicen, listo. Encima le meten eso. ¿Qué estamos haciendo? Se segrega el material, ingeniero. Pasa que el grueso se va al fondo y el resto se suspende, ¿no? Entonces, ¿estamos atentando peor contra la homogeneidad o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? O sea, ya no es homogéneo de entrada. Pero al hacer eso, puta, lo estamos empeorando terriblemente. ¿Y qué de la continuidad? Estamos diciendo ese hormigón es continuo. Al vaciar de los 4 metros, ¿qué sucede? Después de la vibrada y demás, uno desencofra y se encuentra con ¿qué? Exacto. Exactamente. Entonces, ¿podemos hablar de continuidad? Imposible. No hay continuidad. Tampoco hay isotropía. Entonces, si estamos partiendo de estos supuestos, yo voy a procurar en la fabricación de ceñirme a esto, de respetar en lo más que se pueda estos supuestos, isotropía, homogeneidad, continuidad. No voy a hacer lo que yo quiera a título de esto es la práctica, que es muy diferente a la teoría y la teoría está bien para los libros, es lo que dicen. No es así. No es así, jóvenes. Tengo que procurar hacer lo más que se pueda semejante o igual a lo que se ha diseñado. Y el sólido verdadero es aquel deformable que no posee isotropía, no posee homogeneidad y tampoco continuidad. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué hacemos estas idealizaciones? ¿Por qué decimos vamos a considerar el material como homogéneo, isótropo y continuo? ¿Saben por qué? Porque no existía un modelo matemático que pueda acercarnos más a lo que es un sólido verdadero. No existía. Fíjense que estoy diciendo que estoy hablando en tiempo pasado, no existía. Hoy día existe un modelo matemático, una matemática que podría acercarnos más y mejor a esto, que no hay isotropía, no hay homogeneidad y tampoco continuidad. Eso va a revolucionar todo lo que hasta ahora hemos visto. O tal vez va a confirmar, lo va a confirmar una vez más. Y es la geometría fractal.
con la geometría fractal podemos acercarnos mejor a un comportamiento real. Ya se está implementando en el mundo, en los países avanzados, ya se está implementando desde hace tiempo la geometría fractal a el ámbito de la ingeniería civil, de las estructuras, de la geotecnia. Es una matemática muy interesante, pero muy abstracta, árida, compleja. Pero ya hay y se aplica. Lógico. Lamentablemente, para algunos, ni modo, pues es así. La matemática es la que ayuda a resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, si queremos estudiar una cosa de estas, tenemos que saber que nos vamos a encontrar con matemáticas. Ahora, si estudio Derecho, la única matemática que les llama la atención a los que estudian Derecho es cómo obtener mayor ganancia, ¿no? Si a mi cliente lo puedo meter más al fondo de la cárcel y con eso yo ganar plata, no hay ningún problema y no me interesa si es inocente o es culpable. Nada, el problema es llenar los bolsillos. Esa es la única matemática que está en la cabeza de algunos que estudian Derecho. Pero después no hay. Pero en ingeniería sí hay mucha matemática, física. Bien. Necesitamos para el sólido elástico, para el cuerpo elástico, de un modelo. Y ese modelo se llama prisma mecánico. ¿Qué es un prisma mecánico? Es aquel que ha sido engendrado por una sección plana, que le llamamos sigma, aquí está en oscurito, de área o superficie omega, cuyo centro de gravedad es G, y al moverse y cambiar de tamaño, mas no de forma, engendra una línea llamada, ese centroide de gravedad, engendra una línea llamada línea media, que es perpendicular al plano sigma. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, aquí tenemos nuestra sección transversal sigma, que es de tipo circular o elíptico. Al moverse a la izquierda cambia de tamaño, pero sigue teniendo la misma forma. Los matemáticos a esto le llaman muy apropiadamente, porque ellos han estudiado, topología. Conserva su topología, ¿no? Y tenemos ahí el centroide de gravedad de esta sección a la izquierda. Y a la derecha tenemos también una sección de la misma forma, claro que de tamaño menor, con su centroide de gravedad G2. Y uniendo G1 y G2, tenemos lo que se llama la línea media. Ahora, según la característica geométrica de esta línea media, será el prisma mecánico. Si la línea media es alabeada, pues el prisma es alabeado. ¿Sí? Si es plana esta línea media o recta, el prisma mecánico es plano o recto.
Ahora, esa línea media no debe tener cambios bruscos. Por ejemplo, no debe hacer esto. No. Tampoco el prisma mecánico debe pasar de una sección así bruscamente de una sección a otra. Y peor si esa otra es arbitraria. Por ejemplo, no puede hacer esto. Tiene una forma, aquí la sección sigma, circular o elíptica. Al ir a la derecha, no puede convertirse pues en un paralelepípedo, por decir algo, o en un cuadrado, no, o en un rectángulo, o en un trapecio, no, no puede haber eso. Eso es absurdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es prisma mecánico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Un segundito, me voy a traer un poquito de agua, ¿ya? ¿No hay preguntas? Bueno, equilibrio estático y equilibrio elástico. Si se cumple que la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de momentos respecto a algún punto es igual a 0, estamos hablando de equilibrio estático. ¿Pero qué será el equilibrio elástico? ¿Qué será el equilibrio elástico? Si nosotros tomamos un sólido cualquiera, sometemos un sólido deformable, ¿no? Le sometemos a un sistema de cargas internamente, se van a producir cargas también de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Porque el sólido quiere permanecer en su estado original o de reposo o de movimiento. No quiere ser perturbado. Se desarrollan unas fuerzas internas. Y esas fuerzas internas, al aplicarse sobre la superficie de cada una de las partículas, generan tensión interna. Ahora, esas tensiones internas, debidas a esas cargas, son variables. Pero si nosotros cortamos el sólido, la sección de corte de un lado va a presentar esfuerzos variables, obviamente, pero que son igualitos a los esfuerzos de la otra parte de la sección de corte. A eso se llama equilibrio elástico. Y esas fuerzas internas generadas dependen de una propiedad del material. Se llama la cohesión molecular. De eso depende el desarrollo de esas fuerzas y, por supuesto, esfuerzos internos.
A eso se llama equilibrio elástico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Esfuerzos que se derivan de la acción de un sistema de fuerzas sobre un prisma mecánico. Las fuerzas, bueno, que pueden aplicarse, las fuerzas externas que puedan aplicarse a un sólido elástico son de dos tipos. Fuerza por unidad de volumen, fuerza másica o inercial se llama, y fuerzas por unidad de área o de superficie. No hay más. ¿De acuerdo? Fuerzas por unidad de volumen, o másicas, o inerciales, y fuerzas por unidad de superficie o de área. No hay más. Bueno, aquí vamos a tener ese sólido del que estamos hablando. Queremos determinar sus esfuerzos internos. Y vamos a tener un sólido el cual va a tener una dimensión más grande, mucho más grande que las otras dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Tenemos un sistema de cargas actuando en este sólido, sistema de fuerzas, F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y lo que ¿qué va a pasar en este sólido elástico? Aquí tenemos sus secciones, su línea media. Va a pasar que debe cumplir con las condiciones de equilibrio estático y equilibrio elástico. Vamos a mirar un poquito el equilibrio elástico, es decir, las fuerzas internas que se generan debido a este sistema de fuerzas aplicado a este sólido elástico. Entonces, vamos a cortar este sólido elástico en dos. Y aquí vamos a tener esta sección en un color más oscuro, que es la sección de corte. Aquí tenemos una porción de este sólido elástico, la porción izquierda, con sus fuerzas que quedaron y las fuerzas internas desarrolladas. Entonces, en el centroide de gravedad, fijamos un eje de referencia, no un eje de referencia, un sistema de referencia, X, Y Z. ¿Y qué vamos a tener? Según el eje X, que es tangente a la línea media, en el centroide de gravedad, vamos a tener una fuerza N. ¿Cómo se llama esa fuerza N? La componente de la fuerza total, pero en la dirección X. ¿Qué se llama esta fuerza N? ¿Cómo normalmente la conocemos? Como la normal. Fuerza normal, o también se llama axial. Perpendicular a ella vamos a tener la fuerza TY, y perpendicular al plano XY vamos a tener la fuerza TZ. TY y TZ, ¿cómo las conocemos normalmente? Tangentes. Tangenciales o fuerzas de corte. Muy importante eso. Y tenemos entonces, componiendo estas fuerzas, tenemos la resultante R. La resultante es una fuerza interna de reacción debido a estas fuerzas aplicadas, fuerzas externas aplicadas al
sólido elástico. Pero no hay solo esto, sino también hay los momentos, las fuerzas, o sea, los momentos internos producidos como reacción a estas fuerzas externas. Entonces, exactamente igual ahí en el centroide de gravedad, sigue nomás nuestro sistema de referencia y ahora vamos a marcar los momentos. En el eje X vamos a tener un momento MT, que nosotros lo conocemos ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre lo conocemos? Torsor. Este momento. Momento torsor. Exactamente. Momento de torsión. Perpendicular a este momento está el momento en Y o alrededor del eje Y y perpendicular al plano XY tenemos, según la dirección Z, el momento en Z. Estos momentos, MY y MZ, ¿cómo los conocemos normalmente? ¿Con qué nombre? Flexión. Ya, específicamente, para Momento cada uno, flector. por ejemplo, en Y. Momento flector y Sí, es momento flector, pero en Z también es momento flector. Pero en Y, ¿cómo se llama? Momento flector lateral. Y en Z, momento flector recto. La composición nos da el momento flector resultante. No, no es momento flector. El momento nada más. Momento resultante. Son las fuerzas internas desarrolladas debido a la acción de estas cargas externas sobre el sólido elástico. Ahora vamos a entrar al concepto de tensión. Yo voy a tener este sólido elástico sometido a unas cargas externas. Quiero analizar el equilibrio elástico, es decir, las fuerzas internas o los esfuerzos internos. Hago una sección con un plano, voy a cortar mi sólido elástico, voy a cortarlo con un plano, voy a tomar en la superficie de corte sigma, voy a hacer crecer un poquito, ¿ya? En la superficie sigma, voy a tomar un pequeño elemento de área delta omega. Hay un punto P perpendicular a ese plano, una dirección normal, ¿verdad? Y ahí voy a tener en ese planito pequeño delta omega, voy a tener unas cargas, unas fuerzas que las voy a denominar como delta F. Ahora, esas fuerzas delta F están aplicadas sobre este elementito de área delta omega. Entonces, delta F sobre delta omega es la variación de las fuerzas con la superficie. Si yo a ese área, así se dice, ¿no? Ese área, porque hay choque de as. A ese área incremental le voy reduciendo de tamaño
de tal manera que sea próximo a cero. O sea, en el límite, ¿qué voy a tener? Que el límite cuando delta omega tiende a cero, de delta F sobre delta omega, cuando tenga esta expresión, estaré describiendo la derivada de la fuerza F respecto del área omega, y a eso se le conoce como tensión. Esta es la definición de tensión. La derivada de las fuerzas respecto de un área omega. O si quieren, el límite, cuando delta omega tiende a cero, de delta F sobre delta omega. Esa es la definición formal, matemática de la tensión. Pero en nuestras palabras, ¿cómo será? Nosotros sí hemos visto y hemos utilizado además este concepto, qué sé yo, desde resistencia de materiales. Entonces, en nuestras palabras, ¿cómo podemos definir tensión? Para cerrar, para terminar la clase de hoy. Fuerza sobre aire. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Alguna otra idea? ¿Qué será tensión? En nuestras palabras. Es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre un área determinada. Ya, pero no solamente puede ser perpendicular, ¿no? Di, Alejo. Oscar. Hay un eco que no me ha dejado escuchar. ¿Puedes repetir? Puede ser transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. A ver. ¿Qué más? ¿Qué será tensión? Una fuerza interna que aparece cuando un cuerpo se estira o se comprime. No solo eso, ¿no? Ya está bien. ¿Qué más? Inge es la capacidad de resistencia que tiene una determinada área cuando se le aplica una fuerza. A esa área, ¿verdad? Eso es tensión. Eso es, en palabras vulgares, simples, tensión. Muy bien, jóvenes. Por favor, si hubiera alguna pregunta, con esto habríamos concluido el capítulo introductorio. Bueno, si no hay, nos volvemos a encontrar mañana y vamos a ver mañana el estado tensional, el capítulo siguiente, el estado tensional en los sólidos. Hasta mañana, jóvenes. Hasta